Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor no es. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando la noche del primer día de la semana y a esto le llamamos Abdallah Shabbat. Hasta aquí llegó el Shabbat, la partición del Shabbat. Terminamos la porción semanal número 20, que se conoce como Tisbaet, ordena. Después de establecer ese orden de la autoridad sacerdotal, de la conexión entre lo humano y lo divino, ahora viene los tenidos en cuenta, los contados, cuando cuentes, cuando levantes, cuando hagas la cuenta, cuando te tengan en cuenta. Kitiksa es la palabra hebrea para la porción número 21 y se traduce como cuando cuentes o cuando te tengan en cuenta. Y bueno, iniciamos esta semana con la energía de Purim. El día 2 del mes secular, el lunes 2 de marzo, tenemos el 13 de Adar, la noche de la celebración de la fiesta de Purim, de las suertes. Y por eso, antes de hacer la introducción que acostumbramos a hacer en el Abdallah Shabbat, de la próxima porción, pues vamos a hacer la introducción de la fuerza espiritual disponible, que es la fuerza de cambiar el edicto, cambiar el sello. Es la conexión con Purim, con la suerte. Directamente Purim significa suerte. Y entonces pues esta Purim es como una representación de la era mesiánica, que se vive a diario, la alegría, no la embriaguez de las borracheras del mundo tradicional, sino la embriaguez del Espíritu, cuando estamos llenos de la unción del Espíritu. Y entonces, pues allí viene esa dieta mental, ese ayuno mental, emocional, de rectificar o de permanecer con esa idea que hemos decidido en nuestra realidad interna. Y entonces, por eso, pues el verdadero ayuno es cuando uno visita al enfermo, cuando le da a los pobres, y esta es la oportunidad para hacerlo, para ponerlo en práctica, tener en cuenta al prójimo, tener en cuenta al otro, dar el medio shekel para ser contados. El medio shekel quiere decir que yo aporto la mitad y el otro, el prójimo, es la otra mitad para ser uno, en esa unidad perfecta y perpetua como es el Todopoderoso. Entonces ahí ya no hay división. Por eso la ofrenda para ser contado era el medio shekel. Y entonces, para hacer actos obviamente para la guerra. Y ese guerrero es el que puede cambiar el edicto. Entonces allí en esa unidad pues estamos completos. Ese medio shekel se une con el otro medio shekel y entonces se hace uno. Por eso todo existe porque existe el humano, porque el humano es la imagen y la semejanza de lo divino. O sea que no hay universo vacío, porque no hay universo sin humanos, porque dentro de cada uno de nosotros está todo. Y entonces, por eso entendemos la conexión con la fiesta de Purim. Se le llama la fiesta de la reina Esther porque de ahí viene una palabra hebrea, Ister Panim o Nistar Panim, o Ister es como Ister, es como oculto, y Panim es revelado. O sea que la palabra Ister para oculto, Panim es revelado, entonces Ister Panim es lo revelado, ese Gilgul que establece la realidad interna cuando se manifiesta afuera. Y entonces se cambia el edicto. Y por eso esa realidad, que es una proyección de tu emoción, entonces no solo aparece oculto el nombre en todos los párrafos del libro de la Megilá o del rollo de Esther, cuando lo vemos en hebreo aparece Yud Hei Bau Hei en la primera letra del primer versículo, en la primera letra del segundo versículo, Yud Hei Bau, y así vamos a ver oculto el nombre del Todopoderoso. Pero esto no es solamente lo que está
ese Mishtar Panim, es oculto que ahora es revelado, sino que también aparece las 10 emanaciones divinas, los 10 sefirot, que sabemos que de acuerdo al mapa del árbol de la vida es desde Ketera hasta Malhut, desde la corona hasta el reino, y entonces hay una palabra que dice que el rey le dio la corona del reino a Esther. Entonces allí conectamos a Keter, que es corona, con Malhut, que es cómo vivimos. Si vivimos como reyes, y en este caso la reina Esther, pues porque sabe caminar por la pasarela de la vida, caminar recto. Entonces, pues bueno, allí necesitamos establecer ese imaginario, que la imaginación es algo muy poderoso, porque quizás pues mayor que la realidad del mundo físico, porque esa realidad del mundo físico es solamente un reflejo del mundo real, que es el mundo de la luz. Entonces cuando hay un objeto se puede reflejar, se puede ver, se puede palpar. Entonces la realidad de la luz, pero cuando no está, quiere decir que no está lo real, pues no está la luz. Y por eso si salimos al espacio, donde no hay planetas, todo es tinieblas, solamente encuentra luz cuando hay un objeto, cuando hay un cometa, cuando hay una estrella, cuando hay un planeta. Entonces así podemos entender que podemos borrar la realidad del mundo exterior o del mundo físico y luego entonces generar algo nuevo. Como un rey, que es el único que puede, el esclavo no puede cambiar nada porque es esclavo, obedece órdenes, pero el rey sí es soberano, entonces puede cambiar el imaginario mental, puede cambiar las palabras, las ideas y crear algo nuevo, algo distinto. Es allí que crea una nueva realidad, como el rey que revierte el edicto, y ahora eso que era muerte se convierte en vida, eso que era pobreza se convierte en riqueza, eso que era soledad se convierte en compañía, y lo que era miedo se convierte en certeza y en seguridad. Entonces allí tenemos una gran oportunidad de cambiar cualquier edicto y quitarle la máscara de lo irreal que está escondiendo lo real. La palabra para máscara, según los griegos, es personalidad. O sea que lo que tú crees que es tu personalidad no es tu personalidad, porque fue un condicionamiento cultural. Te impusieron los gustos, las modas, las costumbres y las creencias, y eso estableció una personalidad que no es la personalidad verdadera, que es una máscara, que cuando nos la quitamos aparece el verdadero yo soy, el ser verdadero, el ser de luz, el ser amoroso, el ser rey, el ser sacerdote, que hace ese puente entre lo humano y lo divino. Entonces ya no es un estado de ser condicionado a la moda, a la costumbre, a la cultura, a los gustos de cada país. Es un estado de ser conforme el reino de los cielos. Por eso viene esa dieta mental, ese ayuno en el interior, que provoca en el exterior, como lo que hizo la reina Esther, convocó un ayuno, y entonces ella y toda su corte y todos los hijos de Israel que estaban afectados, esto generó, el ayuno de Esther generó que el rey, allí no dice Asuero, dice el rey, no podía dormir, le quitó el sueño al rey. Por eso cuando se refiere la Megilá o el rollo de Esther a Asuero, es el rey terrenal, pero cuando se refiere a rey, se refiere al soberano del universo. Entonces le quitó el sueño al rey, y el rey empieza a mirar sus historias, sus crónicas, y entonces se encuentra a Mordejai, al perseguido, a Mardoqueo, y allí empieza a caer el amalecita, el Amán, que es precisamente el que confía más en lo físico que en lo espiritual y en lo energético. Entonces entender esa realidad que se genera por una emoción, entonces no está en tu entorno la realidad realmente está dentro de ti, y dentro de ti es donde necesitamos reparar. Y por eso todo existe porque existimos, porque hay una sola fuerza espiritual que genera esa realidad. Entonces allí viene la palabra Amalek, Am, pueblo, Melek, reina,
que representa la duda, el mundo dual, la dialéctica de este mundo. Y Amalek pues trabaja con el miedo, porque desconoce lo que realmente es. Y el miedo es un amor apagado. Ese es el ego, el yo suplantado. Ese miedo es por falta de amor o por falta de luz. Y entonces allí aparece el orgullo y la violencia, que impone, que destruye, que genera caos. Y entonces generamos o establecemos el propósito de la conexión con la fiesta. No estamos convidando a la gente a que celebremos Purim. Lo estamos convidando a que se conecte con la energía de Purim. Venga o no venga. Qué bueno que venga y podamos hacer una buena conexión en esa meditación en Purim, en esa oración de poder para cambiar el edicto. Pero si por algún acaso no es presencial, pues nada te impide que te conectes con la energía de Purim, de ver el todopoderoso oculto detrás de todas las cosas creadas. Quitarse ese disfraz, esa máscara, esa personalidad de identidad como americano, latinoamericano, que somos un todo. Somos realmente una humanidad que tenemos derecho a vivir en paz y como reyes, a disfrutar lo que el Todopoderoso creó para nuestro beneficio, no para ponerlo en contra. Cuando respetamos lo creado, entonces aparece la presencia del Todopoderoso oculta, entonces ya no hay ni tsunamis, ni inviernos que generan colapsos, ni ciudades en tinieblas, ni niños muriéndose de hambre, porque hay para todos. Y entonces esa viene a ser pues la verdadera fiesta de Purim, es como esa era mesiánica. Entonces, cuando todo eso suceda, entonces te tienen en cuenta. Así se llama la porción de esta semana. Cuando cuentes, cuando levantes, cuando te tengan en cuenta. ¿Cuándo te van a tener en cuenta? Te van a tener en cuenta cuando recuperes tu existencia. Cuando no solamente vivas, sino que también existe. Hay gente que vive pero no la tienen en cuenta, porque no influencia, no tiene capacidad, no tiene fuerza, no tiene poder, no tiene autoridad, no tiene... y esos son los estados de miseria y de pobreza. No porque no tengan la capacidad, sino porque nadie les ha enseñado, nadie les ha despertado la conciencia, entonces no lo tienen en cuenta. Esta porción, Kitixé, que quiere decir cuando cuentes, es una porción muy emblemática, porque ese verdadero ayuno, que es darle a los pobres, es tener en cuenta al otro, tener en cuenta al prójimo, y por eso cada persona para ser contado tenía que traer medio shekel, y ese medio es aportar lo que a mí me corresponde para conectarme con la necesidad del prójimo, y medio que aporto en medio del prójimo, entonces me hago uno. Y uno es como el Eterno. El Eterno no es dos ni tres, ni división, Él es uno, Él es unidad. Y entonces por eso, pues me uno al prójimo, y al serme ese uno, me uno al Creador. Y ahí aparece el mandamiento mayor: amarás al Señor tu Elohim y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ese amor de esa unidad, todo existe porque existe el humano, y entonces todo está dentro de cada uno de nosotros. Bueno, ahí encontramos pues lo oculto y lo revelado, y entonces viene pues el Adalá Shabbat, haciendo un pequeño resumen de los que son tenidos en cuenta. Esta porción Kitizá, cuando levantes, es la porción donde se determina el estado de cada persona. Están todos los problemas, pero también están todas las soluciones. Acabamos de estudiar la porción de las soluciones, pero no estaban los problemas. Ahora están los problemas, pero también están las soluciones. Entonces, por eso estas tres últimas porciones, Terumá, Texabé y ahora Kitizá, cuando el Leves, la ofrenda Terumá, cuando la ofrenda elevada, cuando Texabé, cuando se ordene, cuando vivamos en esa frecuencia elevada, entonces ahora eres contado, Kitizá. Todas tienen que ver con un estado elevado de conciencia.
Todas tienen que ver con la alegría, con el gozo, con la felicidad, no con la tristeza, ni el desánimo, ni la derrota. Entonces, ser contado, o para que te tengan en cuenta, ¿para qué? Pues como guerrero, como iniciado, como ser existente. Esto en hebreo se le pronuncia Enoch, o Hanok es la palabra correcta en hebreo, y fue traducida como Enoch, que caminaba obviamente con Dios. A eso también se le traduce guerrero iniciado, o también ser existente. A veces vive pero no existe porque no te tienen en cuenta. Entonces, ¿cuándo tienen en cuenta tus oraciones y cuándo tus oraciones tienen poder y son tenidas en cuenta? Esos son los ninchamas, los atrincherados para la batalla, los preparados para la guerra. Y aprendimos a ser guerreros cuando hacemos el viaje interior, porque sabemos que ahí dentro es donde está todo, y rectificamos el pensamiento, las palabras, los sentimientos y las acciones, y entonces volvemos con esa rectificación al mundo exterior, al mundo físico, pero ya desde el mundo de la fe, desde ese estado cuántico de toda esa energía, y nos estrellamos con el mundo rudo, con el mundo físico. Nos va a decir que no, que si no hay dinero no funciona, que este mundo funciona es con el dinero y con el trabajo duro. Eso nos va a decir el político, el científico. Todo lo de este mundo nos va a decir exactamente lo mismo. Entonces tenemos el tercer camino, el puente, el que comunica entre lo humano y lo divino, el que conecta lo imposible con lo posible, el que conecta con la presencia divina, con ese mundo infinito, con esas infinitas posibilidades de generar un cambio en ese dicto. Entonces, pues, ahora que hacemos ese puente, y ese puente tiene un inicio y tiene un final, entonces cuando el inicio se conecta con el final es porque recorrimos el puente. Entonces ahora estamos conectados con lo divino. Allí se le llama un Cohen, un sacerdote. Y ese sacerdote, que es el puente, que es el pontífice, entonces al construir ese puente, ese constructor de puente une. Y al unirme soy como uno, entonces allí vuelvo a ser como Elohim, como Dios, uno solo. Por eso el que une lo energético con lo material, el que une lo espiritual con lo físico, el que une lo perfecto con lo imperfecto, entonces genera la perfección en todo. Y eso se le llama un iniciado. A ese es el que se le tiene en cuenta. Porque donde quiera que ponga la planta de tus pies te pertenece, porque has tomado control. Esa cuarta fase, que es la fase del iniciado, la fase del tenido en cuenta, la fase del guerrero, del ser existente, el que camina con Elohim, el que camina con Dios. Entonces, Kitixá, cuando cuentes, entonces, pues, nos permite entender que cada mensaje de las Escrituras pues tiene ese mismo propósito, aprender de corazón a motivar ese deseo de dar, a motivar el deseo del ser un dador. Si quieres ser luz, hay que hacer como la luz, y la luz simplemente ilumina. Bueno, entonces ese medio shekel que se le exigía a los contados, pues viene a establecer un sistema económico de justicia por tener el valor del ciclo del santuario. Y por eso lograr unir esas dos partes para hacer uno en el mundo interior y en el mundo exterior es cuando logramos la manifestación de la cosa. Eso es lo que se llama el vino. La embriaguez de ese vino es la embriaguez del Espíritu Sagrado. Cuando sabemos que todo es posible, cuando se conecta el mundo de la conexión con el reino terrenal, Yesod con Malhut, y entonces aparece ese culto de ese todo lo bueno. Aparece esa eja o esa unidad en la manera de pensar, de vivir, de hablar, de sentir y de actuar. Entonces, como Dios es uno es un hombre, uno es la fe y uno es la tevila, es el bautismo, entonces entramos a ese mundo de la unidad. Cuando cuentes los hijos de Israel, dice la palabra, cuando te tengan en cuenta, allá en Éxodo capítulo 30, verso 1, entonces aparecen aquí aquella construcción del becerro de oro. Por eso decimos, aquí están todos los problemas, pero también están todas las soluciones. Aparecen los 13 atributos de la misericordia, cuando el Todopoderoso se le manifiesta a Moisés.
y dice 13 palabras que hoy los estudiosos las reconocen como los 13 atributos de la misericordia divina. Por eso hay que tener en cuenta el octavo, hacedor de verdad, y el 13avo, él borró nuestras rebeliones. ¿Por qué? Porque el octavo está por encima de lo natural, que es 7, y el 13avo está por encima de la naturaleza animal, que es 12. Por eso, esos 12 signos del zodiaco, cuando se reparan, entonces nos hacemos como el Mesías, los 12 discípulos y el Mesías, nos hacemos uno, y por eso mi Padre y yo somos uno. Ahora, entonces tenemos ya la ejecución del trabajo. Si en esta porción está el origen de los problemas, el becerro de oro y todo lo demás, pero también el remedio, está aquí la idolatría del becerro de oro y los 13 atributos de la misericordia. Entonces, pues dice que habló también Yahweh a Moshe diciendo: cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Yahweh el rescate de su persona cuando lo cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Entonces, ya dijimos que el valor de cada uno era medio shekel, que un shekel son 20 jeras, entonces eran 10 jeras. 10 siempre es alegórico a las rectificaciones de las 10 palabras o 10 preceptos, 10 mandamientos. Cuando los ponemos en el interior y en el exterior, pues entonces hacemos uno, porque 10 shekel, porque 10 jeras son medio shekel, y 20 jeras es un shekel, conforme a el ciclo del santuario, o sea, de acuerdo al peso del oro y de la plata y del bronce que había en el santuario. Eso no era hacer una moneda por hacerla. Entonces, por eso es que pues hoy se degeneró todo eso, y entonces la economía de este mundo es muy diferente a la economía real, a la economía que hace eco de lo que tú vibras conforme tu mente y tu corazón. Entonces, pues, aunque quien se eleva, pues el que destruye, el que muele el becerro de oro, porque el becerro de oro le sirve para conocer esos 13 atributos de la misericordia. Por eso volvemos a decir, en esta porción están los problemas, todos los problemas, y también todas las soluciones, en una manera metafórica, en una manera de parábola, de comparaciones. Vamos entendiendo de nivel en nivel para ser tenidos en cuenta. Que tus oraciones no sean como la de los gentiles, que hacen solamente ruido. Que tus oraciones sean poderosas, porque entras a tu aposento y en lo secreto dices: Padre nuestro que estás en los cielos. Esa es una palabra de poder. Vénganos en tu reino y hágase tu voluntad. La voluntad del Todopoderoso es la corona del rey, es el pensamiento. Y por eso esto era contado conforme a las cabezas, porque en la cabeza está la mente y en la mente están los pensamientos. O sea que somos contados conforme nuestra manera de pensar. Si es vana, somos borrados del libro de la vida. Y si es conforme el pensamiento del Creador, quedamos inscritos automáticamente. Entonces, ¿quién nos borra y quién nos inscribe? Nosotros mismos, cuando tomamos la decisión de conectarnos con el reino de los cielos, quedamos inscritos, nuestro nombre, nuestro estado de ser queda inscrito. Y cuando nos alejamos, simplemente nosotros mismos lo borramos. Entonces ya no es que no somos nadie, ahora nos tienen en cuenta. Y por eso, cuando nos tienen en cuenta, todo el universo te obedece, porque eres un nacido de nuevo, alguien que camina con Elohim, alguien que es como Elohim, como Dios, alguien iniciado, alguien guerrero, alguien atrincherado para la batalla. Y le decimos Shavuot, feliz fin de semana.